Es lo único que mereces, viejo asqueroso. Esas palabras salieron de los labios de mi propia hija mientras colocaba frente a mí un plato con comida para perros en la mesa de Nochebuena. Sus hijos, mis nietos, se reían como si fuera el espectáculo más gracioso del mundo. Su esposo bajó la mirada con vergüenza, pero no dijo nada. Yo me quedé ahí, sentado en silencio, sintiendo como el rosario de madera de su madre me quemaba en el bolsillo del pantalón, el mismo rosario que ella me había pedido que le entregara a nuestra hija cuando llegara su momento. Fingí comer un poco de esa comida mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que no podía derramar, recordando cuando esta misma niña me traía flores del jardín y me decía: «Papá, eres el hombre más bueno del mundo». Han pasado 5 años desde que su madre murió, 5 largos años aguantando su desprecio, cargando su dolor disfrazado de crueldad hacia mí. Mi nombre es Don Abundio Herrera, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo una ambulancia en Nochebuena le enseñó a mi hija que hay palabras que duelen más que cualquier enfermedad, pero también le mostró que el amor de un padre puede sobrevivir hasta la crueldad más profunda. Antes de contarte cómo esa noche cambió nuestras vidas para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda lo que significa amar sin condiciones, incluso cuando ese amor no es correspondido. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando. Me da mucha alegría saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Lo que pasó después nos demostró que a veces necesitamos casi perder algo para entender realmente su valor. El mundo se mueve en cámara lenta mientras esta ambulancia navega por las calles empedradas de San Miguel de las Flores. Puedo sentir cada bache que atravesamos como una punzada que me recorre desde el pecho hasta la espalda. El paramédico joven, que no debe tener más de 25 años, me coloca una mascarilla de oxígeno mientras susurra números a su compañero: presión 180/110, pulso irregular, posible infarto. Sus manos se mueven con precisión sobre mi cuerpo, pero yo apenas registro sus movimientos porque toda mi atención está puesta en mi hija Patricia, que solloza sin control en el asiento de enfrente. Nunca en mis 78 años la había visto así, con el maquillaje corrido formando ríos negros por sus mejillas, el vestido rojo de fiesta arrugado y manchado con las lágrimas que no puede contener. «Señor Herrera, ¿me puede escuchar? Necesito que me apriete la mano si me entiende», me dice el paramédico, pero cuando intento hacerlo, mis dedos apenas responden. Es como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse después de años de aguantar en silencio. El rosario de madera que mi esposa Esperanza tallaba todas las noches durante sus últimos meses de vida se me resbala entre los dedos sudorosos. Patricia lo ve caer y se lanza hacia el suelo de la ambulancia para recogerlo, golpeándose la rodilla contra el metal. «Cuidado, señora», le grita el paramédico, pero ella no le hace caso, abraza el rosario contra su pecho como si fuera un bebé. «Papá, este rosario, mamá me lo iba a dar cuando cumpliera 40 años, ¿verdad?» Me acuerdo que me lo decía siempre, me dice con voz ahogada. Yo quiero responderle que sí, que su madre me hizo prometerle que se lo entregaría cuando estuviera lista para entender el peso del perdón, pero las palabras se me atascan en la garganta junto con el sabor metálico que me sube desde el estómago. A través de la ventanilla veo pasar las casas coloniales decoradas con luces navideñas, las familias reunidas en sus portales brindando con ponche caliente, la normalidad de una Nochebuena que para nosotros se convirtió en pesadilla. «¿Por qué no dijiste nada, papá? ¿Por qué no me detuviste cuando te puse ese plato?», me pregunta Patricia mientras se limpia la nariz con la manga del vestido. El paramédico mayor, un hombre con canas que me recuerda a mi compadre Julián, le pone una mano en el hombro a mi hija. «Señora, su papá necesita tranquilidad ahora. Ya habrá tiempo para hablar cuando lleguemos al hospital». Pero Patricia no puede callarse. Es como si 5 años de silencio se hubieran roto de golpe como un dique en tiempo de lluvias. Mis hijos se reían, papá. Mis propios hijos se reían mientras tú trataste de comer eso. ¿Qué clase de madre soy? ¿Qué clase de hija soy? Su voz se quiebra en cada palabra y yo siento como algo se rompe dentro de mi pecho, pero no es dolor físico, es algo más profundo, como si el corazón se me estuviera descongelando después de años de estar cubierto de hielo. Recuerdo el momento exacto en que todo empezó a doler. Fue cuando llegué a la mesa y vi que mi lugar habitual, el asiento donde siempre me sentaba junto a Esperanza, estaba ocupado por una silla alta para bebé. «Te pusimos aquí abajo, papá, como a los perritos», me había dicho mi yerno Ricardo con una sonrisa que intentaba ser graciosa pero que me llegó como bofetada.
Y yo, como siempre, no dije nada, porque había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Pero algo dentro de mí se quebró cuando vi a mis nietos, Diego y Sofía, aplaudiendo mientras su madre colocaba ese plato frente a mí. Diego, que tiene 10 años y al que le enseñé a andar en bicicleta el verano pasado. Sofía, que tiene 6 y que hasta hace poco me decía abuelito lindo y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ahora la ambulancia toma una curva cerrada y siento como el oxígeno entra a mis pulmones con más dificultad. El paramédico joven acelera el suero intravenoso y me dice algo sobre medicamentos, pero sus palabras se mezclan con los recuerdos que se agolpan en mi mente como palomas asustadas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento perdí a mi familia? ¿En qué momento el amor se convirtió en desprecio? Mientras el suero frío me recorre las venas como un río helado, mis ojos se cierran involuntariamente y de repente ya no estoy en esta ambulancia que huele a medicina y desesperación. Estoy de vuelta en 1978, en el patio trasero de nuestra casa de adobe en la calle Morelos, viendo como una Patricia de 5 años corre hacia mí con sus trenzas rebotando al viento y sus zapatos blancos de charol llenos de lodo. «Papá, papá, mira lo que te traje», me gritaba todos los días al regresar de mi trabajo en la construcción, cuando todavía me llamaba papá con esa dulzura que derretía cualquier cansancio. No eran solo las margaritas amarillas que arrancaba del jardín de la vecina doña Carmen, sino también piedras brillantes que encontraba en el arroyo, plumas de colores que juntaba en el parque, o dibujos que hacía en el kinder donde yo aparecía como un gigante sonriente con sombrero de constructor y ella como una pequeña princesa tomada de mi mano. Esperanza solía regañarla suavemente. «Patricia, no molestes a tu papá que viene cansado del trabajo», pero yo la alzaba en brazos de inmediato y le decía, «Al contrario, mi amor, tu papá necesita sus regalitos para recargar las pilas». Y era cierto, porque después de 8 horas cargando ladrillos bajo el sol inclemente de Jalisco, esos momentos con mi niña eran como beber agua fresca en pleno desierto. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 7 años y me despertó antes del amanecer jalándome la manga de la pijama. «Papá, ven conmigo al jardín, tengo una sorpresa», me susurró con esa vocecita que sonaba como campanitas de viento. La seguí descalzo, con el rocío mojándome los pies, hasta llegar a una esquina del patio donde había estado trabajando en secreto durante semanas. Ahí había plantado, con sus propias manitas, un pequeño rosal que había pedido prestado del jardín del padre Miguel después de misa. «Es tu regalo de cumpleaños, papá, pero como es en octubre y el mío es en diciembre, decidí dártelo desde ahorita para que tengamos flores todo el año». Yo me quedé sin palabras, viendo a esa criaturita que había calculado los meses y había hecho un plan tan elaborado solo para hacerme feliz. Esperanza apareció detrás de nosotros con una taza de café humeante y se recargó en mi hombro mientras veíamos a Patricia explicarme con toda seriedad cómo había regado su rosal secreto todas las mañanas antes de irse a la escuela. «Esta niña va a ser arquitecta o ingeniera», me dijo Esperanza al oído, «mira cómo planifica todo». Y tenía razón, porque desde pequeña Patricia mostraba esa inteligencia brillante que la llevó a ser la primera de la familia en terminar la universidad, la primera en tener una carrera profesional, la primera en casarse con un hombre educado como Ricardo. Pero en ese momento, viendo sus ojitos llenos de ilusión mientras me mostraba cada pétalo de su rosal, yo solo podía pensar en lo afortunado que era de tener una hija así. Los domingos eran nuestros días especiales. Después de misa en la parroquia de San Miguel Arcángel, mientras Esperanza se quedaba platicando con las comadres en el atrio, Patricia y yo nos escapábamos a la plaza principal a comprar raspados de tamarindo con Doña Remedios. Ella siempre pedía que le pusieran extra chile piquín, aunque después hacía caras de dolor y tomaba agua como desesperada, y yo me reía viendo sus expresiones dramáticas. «¿Por qué le pones chile si sabes que te va a picar, mi amor?», le preguntaba, y ella me respondía muy seria, «porque me gusta sentir que estoy creciendo, papá. Los adultos comen chile, ¿verdad?». Esa lógica infantil me parecía la cosa más adorable del mundo. Después nos sentábamos en una banca frente al kiosco y ella me contaba todos los secretos de su semana, quién se había portado mal en la escuela, cuál maestra le caía mejor, que había soñado la noche anterior. Yo la escuchaba como si sus palabras fueran las cosas más importantes del universo, porque para mí lo eran. Una tarde me dijo algo que se me grabó en el corazón para siempre. «Papá, cuando sea grande quiero casarme contigo, pero como no se puede, entonces quiero casarme con alguien igualito a ti».
Yo me reí y le expliqué que cuando creciera se iba a enamorar de algún muchacho guapo que la iba a hacer muy feliz, pero ella negó con la cabeza muy decidida. No, papá, no hay nadie más bueno que tú en el mundo entero. El paramédico me toca el hombro y me devuelve bruscamente al presente. Señor Herrera, su presión está bajando, eso es bueno, me dice, pero yo siento como si hubiera perdido algo al regresar de ese recuerdo. Patricia sigue llorando, pero ahora es un llanto más silencioso, más profundo, como si también ella estuviera recordando a esa niña que una vez fui su héroe. ¿En qué momento esa pequeña que me veía como el hombre más bueno del mundo se convirtió en alguien capaz de humillarme de la manera más cruel posible? ¿Qué pasó con esa conexión tan pura que teníamos? La ambulancia frena bruscamente en un semáforo y ese movimiento me transporta de nuevo al pasado, específicamente a esa madrugada del 15 de marzo de 2019, cuando el teléfono sonó a las 4:30 de la mañana con esa insistencia que solo traen las malas noticias. Era el doctor Ramírez del Hospital General. Don Abundio necesita venir inmediatamente. Su esposa ha empeorado. Esperanza había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante 8 meses, pero esa noche algo había cambiado, algo definitivo que todos presentíamos pero nadie quería nombrar. Cuando llegué al hospital, Patricia ya estaba ahí, sentada en esa silla de plástico azul que chirriaba cada vez que se movía, sosteniendo la mano fría de su madre mientras le susurraba canciones de cuna que Esperanza le cantaba cuando era pequeña. «Mamá, no te vayas todavía, por favor», le repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran detener lo inevitable. Yo me coloqué del otro lado de la cama y tomé la otra mano de mi esposa, esa mano que había conocido durante 42 años de matrimonio, que había amasado miles de tortillas, que había secado las lágrimas de Patricia cuando se cayó de la bicicleta, que había acariciado mi frente cada vez que me dolía la cabeza después de jornadas difíciles en la obra. Esperanza abrió los ojos una última vez y nos miró a los dos con esa serenidad que solo tienen las personas que ya han hecho las paces con su destino. «Cuídense mucho», nos dijo con un hilo de voz que apenas podíamos escuchar, «y ustedes dos cuídense entre ustedes». Fueron sus últimas palabras. Patricia se derrumbó literalmente, cayó al suelo como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían en pie, y empezó a gritar de una manera que jamás había escuchado, un grito que parecía salir desde lo más profundo de su alma. «No, no, no. Mamá, no me puedes dejar. Yo la necesito. Mis hijos la necesitan». Los enfermeros tuvieron que cargarla hasta el pasillo porque se había aferrado a la cama del hospital y no quería soltar el cuerpo de su madre. Yo me quedé ahí, sosteniendo la mano ya sin vida de Esperanza, sintiéndome como un barco perdido en medio del océano, pero sabía que tenía que ser fuerte por Patricia, que estaba completamente destruida. Los primeros días después del funeral fueron los más difíciles de mi vida. Patricia se encerró en su casa y no quería ver a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Ricardo me llamaba desesperado. «Don Abundio, Patricia no come, no habla, no se baña. Solo llora y grita que fue su culpa porque no pasó más tiempo con doña Esperanza». Yo iba todos los días a tocar su puerta, le llevaba comida que mi vecina Soledad me preparaba con cariño, trataba de hablar con ella a través de la ventana cerrada, pero ella me gritaba que me fuera, que no quería ver a nadie que le recordara a su madre. «Vete, papá. Todo me duele. No puedo ni verte sin recordar que mamá ya no está», me gritó una tarde desde su recámara. Yo entendía su dolor, porque también sentía como si me hubieran arrancado la mitad del corazón, pero no entendía por qué ese dolor se estaba convirtiendo en rabia contra mí. 3 semanas después del funeral, Patricia salió por primera vez de su casa. Llegó a la mía como un huracán, con los ojos rojos e hinchados, el cabello desgreñado y una furia que no había visto nunca en ella. «¿Por qué no hiciste más, papá? ¿Por qué no la llevaste al doctor antes? ¿Por qué no insististe en que se hiciera estudios cuando empezó a sentirse mal?» Me acusaba de negligencia, de no haber cuidado bien a su madre, de haber sido un esposo descuidado. Yo traté de explicarle que Esperanza había escondido sus síntomas durante meses, que cuando finalmente aceptó ir al doctor ya era demasiado tarde, pero Patricia no quería escuchar razones. Necesitaba culpar a alguien por su pérdida, y yo era el blanco más fácil. «Si hubiera sido un mejor esposo, mamá estaría viva», me dijo esa tarde con una frialdad que me congeló la sangre. Desde entonces, cada vez que nos veíamos,
Patricia encontraba nuevas formas de hacerme responsable de la muerte de Esperanza. Si mencionaba algún recuerdo bonito de su madre, ella me cortaba: no tienes derecho a hablar de ella después de cómo la descuidaste. Si trataba de consolar a mis nietos que extrañaban a su abuela, Patricia me quitaba de en medio: aléjate de ellos, no quiero que llenen sus cabezas con tus recuerdos mentirosos. Poco a poco, el dolor de Patricia se fue transformando en un veneno que envenenaba cada encuentro familiar, cada llamada telefónica, cada intento mío de mantener unida lo que quedaba de nuestra familia. ¿Por qué su dolor se había vuelto mi castigo? ¿Por qué la pérdida que compartíamos se había convertido en un muro entre nosotros? En esta ambulancia que nos lleva hacia un futuro incierto, veo en los ojos llorosos de Patricia el reflejo de esa niña destrozada que perdió a su madre y que, en su desesperación, decidió que también tenía que perder a su padre para completar su castigo. El oxímetro marca un pitido constante en mi dedo índice y ese sonido me hace pensar en algo que jamás le había confesado a nadie, ni siquiera a Esperanza. Yo también fui cruel con mi propio padre cuando perdí a mi primer hijo. Sí, antes de Patricia, Esperanza y yo tuvimos un bebé que murió a los 3 meses de nacido por una fiebre que no supimos controlar. Se llamaba Aurelio, como mi abuelo, y cuando murió en mis brazos una noche de enero de 1972, algo dentro de mí se endureció como cemento fresco bajo el sol. Mi padre, don Crescencio, venía todos los días a consolarnos, nos llevaba caldo de pollo que hacía mi madrecita, se sentaba en silencio en nuestra sala mientras yo miraba la pared con los ojos secos, incapaz de llorar. Hijo, el dolor compartido pesa menos, me decía con esa voz suave que tenía, pero yo lo rechazaba con palabras hirientes que ahora me avergüenzan recordar. ¿Qué sabes tú de mi dolor, viejo? Tú nunca perdiste un hijo, le gritaba, y él bajaba la cabeza sin responder, cargando mi rabia como si fuera su culpa. Durante meses traté a mi padre como si fuera culpable de nuestra desgracia, como si su sola presencia me recordara que la vida podía ser cruel e injusta. Cuando traía juguetes que había tallado para otros nietos del barrio, yo se los quitaba de las manos. Guarda eso, ya no tenemos a quien dárselo. Cuando intentaba hablarme de trabajo, de la cosecha, de cualquier cosa normal, yo lo cortaba: no tengo ganas de platicar. Mi pobre papá soportó mi desprecio durante casi un año, hasta que una tarde se plantó frente a mí y me dijo algo que jamás olvidaré: hijo, yo perdí 3 bebés antes de que tú nacieras. Tu madre y yo enterramos a 3 angelitos, pero nunca dejamos que esa tristeza matara nuestro amor por la vida ni por la familia que sí tuvimos. Esa revelación me golpeó como un rayo. Mi padre había cargado esa pérdida en silencio toda su vida, había visto morir a 3 hijos y jamás lo usó como excusa para lastimar a quienes lo amaban. Esa noche le pedí perdón de rodillas, llorando como no había llorado desde que Aurelio se fue, y él me abrazó como cuando era niño y me había caído del árbol de guayabas. El dolor no se quita gritándole a los que te aman, mijo, me susurró al oído. Se quita abrazándolos más fuerte. Ahora, viendo a Patricia llorar en esta ambulancia, entiendo que ella está haciendo exactamente lo mismo que yo hice hace 50 años. Está convirtiendo su dolor en un arma para lastimar a quien más cerca tiene, porque es más fácil culpar a alguien que aceptar que a veces la vida simplemente duele sin que nadie tenga la culpa. Su crueldad hacia mí no es odio, es dolor mal procesado, es la misma rabia ciega que yo dirigí contra mi papá cuando no sabía cómo lidiar con la pérdida. Patricia, logro susurrar a través de la mascarilla de oxígeno, y ella voltea inmediatamente hacia mí, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sus ojos están hinchados, pero por primera vez en años veo en ellos algo que creí perdido para siempre: vulnerabilidad genuina, no la máscara de dureza que ha usado conmigo desde que murió su madre. ¿Papá? ¿Me escuchas bien? ¿Te duele mucho?, me pregunta con esa voz que solía usar cuando era pequeña y se preocupaba por mí cuando llegaba lastimado del trabajo. Yo niego lentamente con la cabeza, no porque no me duela físicamente, sino porque ahora entiendo que su dolor ha sido siempre más grande que el mío. Ella perdió a su madre, pero también perdió la capacidad de ver que su padre nunca dejó de amarla, incluso cuando ella dejó de amarlo. Su crueldad era su manera de llorar, pienso mientras la veo aferrar el rosario de su madre. Esperanza siempre decía que Patricia había heredado mi temperamento: fuerte, decidida, pero también terca y orgullosa hasta el punto de lastimarse. Esa niña es igualita a ti, Abundio, me decía mi esposa cuando Patricia se enojaba y no hablaba durante días. Tiene tu mismo corazón grande,
pero también tu misma dificultad para pedir perdón. Y tenía razón, porque yo reconozco en la dureza de Patricia el mismo mecanismo de defensa que usé contra mi padre. Cuando algo duele demasiado, es más fácil alejar a quienes te aman que arriesgarte a que te hieran más. El paramédico ajusta el suero y me dice que ya casi llegamos al hospital, pero yo siento que apenas estoy empezando a llegar a algún lado después de 5 años de estar perdido. Patricia no es cruel por naturaleza, es una hija que nunca aprendió a procesar el duelo, igual que yo no supe hacerlo a los 30 años. La diferencia es que mi padre tuvo la paciencia de esperarme hasta que entendí mi error, y ahora yo tengo que encontrar las fuerzas para hacer lo mismo por ella, aunque me haya costado una ambulancia y un susto de muerte. Porque su crueldad no es más que dolor disfrazado, y debajo de toda esa rabia sigue viviendo la niña que me traía flores y me decía que era el mejor papá del mundo. Las luces del hospital ya se ven a lo lejos, pero mi mente sigue atrapada en esos 5 años que ahora parecen una eternidad de pequeñas muertes diarias. Porque no fue solo la humillación de esta noche, fueron 1000 humillaciones menores que Patricia me fue sirviendo como gotas de veneno, pensando quizás que si me lastimaba lo suficiente, el dolor por la pérdida de su madre se haría más pequeño. Empezó sutilmente, como empiezan siempre las crueldades más profundas. En el primer cumpleaños de Esperanza después de su muerte, yo llevé flores blancas a su tumba temprano en la mañana, como habíamos acordado hacer juntos. Cuando llegué a casa de Patricia para invitarla a almorzar en el restaurante donde celebrábamos todos los cumpleaños familiares, ella me abrió la puerta con una expresión de fastidio que jamás había visto dirigida hacia mí. ¿En serio crees que tengo ganas de celebrar algo hoy, papá?, me dijo sin siquiera dejarme entrar a la casa. Mamá está muerta, ¿recuerdas? No hay nada que celebrar. Yo traté de explicarle que precisamente por eso quería que estuviéramos juntos, que Esperanza habría querido que nos cuidáramos mutuamente en su día especial, pero Patricia cerró la puerta en mi cara sin más explicaciones. Me quedé parado en su pórtico durante 10 minutos, esperando que cambiara de opinión, viendo cómo sus vecinos me miraban con lástima desde sus ventanas. Ese fue el primer portazo de muchos que vendrían después. Las siguientes veces que intenté visitarla, Patricia había desarrollado todo un arsenal de desaires calculados para hacerme sentir como un estorbo. Si llegaba sin avisar, me decía que estaba ocupada y que debía llamar antes. Si llamaba antes, me decía que no era buen momento y que mejor otro día. Si insistía en verla, me recibía en la puerta sin invitarme a pasar, hablándome como si fuera un vendedor ambulante al que había que despachar rápidamente. ¿Qué necesitas, papá? Ando con prisa, se convirtió en su saludo habitual, acompañado de esa mirada de reloj que me hacía sentir como si mi presencia fuera un desperdicio de su valioso tiempo. Los días festivos se volvieron especialmente dolorosos. En mi primer día del padre sin esperanza, esperé toda la mañana una llamada de Patricia que nunca llegó. Al mediodía, reuní valor y la llamé yo. ¿Papá? Ah, sí, feliz día del padre, me dijo con una voz tan plana que parecía estar leyendo las instrucciones de un electrodoméstico. Los niños están jugando y Ricardo está viendo el fútbol. Te llamamos después. Nunca me llamaron. Esa noche me quedé sentado en la sala viendo las fotografías familiares, preguntándome en qué momento había dejado de ser el papá que merecía aunque fuera una visita en su día. Las Navidades se convirtieron en negociaciones humillantes donde yo tenía que rogar por un lugar en la mesa de mi propia familia. Papá, ya sabes que la casa es pequeña y viene mucha gente, me decía Patricia cuando yo preguntaba tímidamente sobre la cena navideña. Además, tú no comes mucho y prefieres estar tranquilo, ¿verdad? Era mentira, por supuesto. Mi casa se sentía como una tumba durante las fiestas, pero yo asentía y le decía que sí, que estaría bien solo, porque había aprendido que insistir solo empeoraba su actitud hacia mí. Sin embargo, el maltrato más sofisticado llegaba cuando estábamos con mis nietos. Patricia había desarrollado la habilidad diabólica de desautorizarme frente a Diego y Sofía de maneras que parecían casuales, pero que estaban diseñadas para erosionar el amor que mis nietos sentían por mí. Si yo les contaba alguna historia de cuando su mamá era pequeña, Patricia intervenía. «Ay, papá, no les llenes la cabeza con esas historias exageradas. Tú siempre adornas mucho las cosas». Si les ofrecía dulces o les daba dinero para sus cochinitos, ella me regañaba frente a ellos. «Papá, no les des dinero. Así no aprenden el valor de las cosas». Además,
nosotros podemos mantener a nuestros hijos. Si Diego me pedía que le ayudara con alguna tarea o Sofía quería que le leyera un cuento, Patricia encontraba inmediatamente algo más importante que hacer. Diego, ven acá que tu papá te va a explicar las matemáticas mejor que el abuelo, o Sofía, mejor vamos a bañarte que ya es tarde. Poco a poco, mis nietos empezaron a verme como los adultos ven a los niños pequeños, con cariño condescendiente pero sin respeto real. Para ellos, yo era el abuelo que no sabía usar el celular, que contaba historias exageradas, que no entendía las cosas modernas y que necesitaba que lo cuidaran en lugar de ser alguien que pudiera cuidar de ellos. El golpe más duro llegó el año pasado, en el cumpleaños número 10 de Diego. Yo había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta nueva, una bonita de color azul con cambios de velocidad que había visto que admiraba en la tienda de deportes del centro. Llegué emocionado a su fiesta, cargando el regalo envuelto en papel brillante, imaginándome la cara de felicidad de mi nieto al verla. Pero cuando Diego desenvolvió mi regalo y gritó de emoción, Patricia se acercó inmediatamente con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones públicas. «¡Ay, papá, qué linda bicicleta!», dijo en voz alta para que todos los invitados escucharan. «Lástima que sea muy grande para Diego. Creo que vamos a tener que regresarla y cambiarla por algo más apropiado para su edad». La bicicleta era perfecta para Diego, y todos los adultos ahí presentes lo sabían, pero nadie se atrevió a contradecir a Patricia. Mi nieto, confundido, me miró con esos ojos que buscaban una explicación que yo no podía darle sin quedar como el abuelo conflictivo que no sabe comprar regalos apropiados. «No te preocupes, mi amor», le dije a Diego, tragándome la humillación. «El abuelo no sabe mucho de bicicletas. Tu mamá va a escoger una mejor». En esta ambulancia, con el suero corriendo por mis venas y la sirena cortando la noche, me doy cuenta de que esos 5 años de silencio no fueron paciencia mía, fueron cobardía. Permití que Patricia me fuera matando de a poquito porque pensé que era mi penitencia por no haber salvado a Esperanza, porque creí que merecía ese castigo. Pero ahora entiendo que mi silencio no solo me lastimó a mí, también le hizo daño a ella, porque le permitió convertirse en alguien cruel, y esa no es la hija que Esperanza y yo criamos con tanto amor. El paramédico me ajusta la mascarilla de oxígeno y el sonido del plástico me transporta de regreso a esa tarde del 24 de diciembre, cuando estaba sentado en el borde de mi cama preparándome para lo que sabía sería otra Nochebuena dolorosa. Eran las 5:30 de la tarde y yo ya tenía puesta mi camisa blanca de los domingos, la que Esperanza me había planchado por última vez antes de enfermarse, pero mis manos temblaban tanto que no lograba abrocharme los botones del cuello. No era por la edad, era por los nervios de saber que en una hora más estaría sentado en la mesa de Patricia, aguantando en silencio las miradas de lástima de Ricardo, los comentarios cortantes de mi hija y la indiferencia de mis nietos que ya habían aprendido a tratarme como el abuelo inútil que estorba en las reuniones familiares. Fue entonces cuando recordé el rosario de Esperanza, ese que ella había tallado a mano durante sus últimas semanas de vida cuando ya no podía hacer otra cosa más que rezar y esperar. Lo saqué de la caja de zapatos donde guardaba sus cosas más preciadas, junto con sus aretes de perlas y la pulsera de plata que le regalé en nuestro 20º aniversario. El rosario todavía conservaba el aroma sutil de la crema de manos que Esperanza usaba religiosamente cada noche, esa que olía a almendras dulces y que ahora me hacía cerrar los ojos e imaginar que ella seguía ahí conmigo. Cada cuenta del rosario tenía una textura diferente porque Esperanza las había lijado una por una durante las noches de insomnio que le causaba el tratamiento de quimioterapia. Cuando termine este rosario, me había dicho una madrugada mientras trabajaba en la cuenta número 43, se lo voy a dar a Patricia para que tenga algo mío que la acompañe siempre, algo que pueda tocar cuando me extrañe. Pero Esperanza murió antes de terminarlo, y yo me quedé con la responsabilidad de completar esa última cuenta y entregárselo a nuestra hija cuando fuera el momento adecuado. El problema era que en 5 años no había llegado ese momento adecuado, porque Patricia parecía preferir su rabia antes que cualquier recuerdo tangible de su madre. Esa tarde, mientras me vestía para la cena navideña, deslicé el rosario en el bolsillo derecho de mi pantalón y hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Le hablé a Esperanza como si estuviera sentada ahí conmigo en nuestra recámara. «Mi amor», le susurré al espejo mientras me peinaba con la misma gomina que usaba los domingos cuando ella vivía, «no sé qué más hacer con Patricia. Se está convirtiendo en alguien que tú no reconocerías, alguien dura y cruel que usa su dolor como excusa para lastimar a quien la ama. Prometí cuidarla,
pero ya no sé cómo hacerlo sin lastimarme más de lo que ya estoy lastimado. Toqué las cuentas del rosario a través de la tela del pantalón y sentí esa textura irregular que me recordaba las manos de mi esposa, manos que nunca me lastimaron, ni siquiera cuando tenía derecho a estar enojada conmigo. Dime qué hacer, Esperanza. Dime cómo puedo ayudar a nuestra hija a sanar sin que me destruya en el proceso. El reloj de la sala dio las 6:30, lo que significaba que tenía que irme para llegar a tiempo a casa de Patricia. Antes de salir, me arrodillé frente al pequeño altar que había improvisado en la cómoda donde guardábamos las fotografías familiares. Ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe que nos acompañó desde el día de nuestra boda, rodeada de veladoras y flores frescas que cambiaba religiosamente cada semana. Al centro había colocado mi fotografía favorita de Esperanza, una donde está cargando a Patricia recién nacida, sonriendo con esa felicidad pura que solo he visto en las madres primerizas. Virgencita, le recé como me había enseñado mi madre cuando era niño, dame fuerzas para aguantar lo que tenga que aguantar esta noche, pero también dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. No quiero pelear con Patricia, pero tampoco quiero que siga convirtiéndose en alguien que ni su propia madre reconocería. Besé mi dedo índice y toqué el cristal de la fotografía de Esperanza, sintiendo el frío del vidrio en mis labios agrietados. Durante el camino hacia casa de Patricia, que normalmente era un trayecto de 15 minutos caminando por las calles empedradas del centro, yo iba tocando el rosario en mi bolsillo como si fuera un talismán que podía protegerme de la humillación que se acercaba. Cada cuenta que rozaba con los dedos me recordaba una noche específica en que Esperanza la había trabajado. Cada pequeña imperfección en la madera me contaba la historia de una mujer enferma que había preferido crear algo hermoso en lugar de amargarse por su destino. Este rosario va a ser mi legado para Patricia, me había dicho Esperanza una noche en que el dolor no la dejaba dormir. Cuando yo ya no esté y ella se sienta perdida, va a poder tocarlo y recordar que su mamá la amó hasta el último momento de su vida. Y tú, Abundio, tienes que prometerme que se lo vas a dar cuando ella esté lista para recibirlo, no antes, porque si se lo das mientras esté enojada con el mundo, no va a entender su valor. Ahora, en esta ambulancia que me aleja de esa cena desastrosa, me doy cuenta de que Patricia nunca estuvo lista para recibir el rosario porque nunca estuvo lista para recibir el perdón, ni de su madre ni mío. El rosario se me había vuelto mi propio consuelo, mi manera de sentir que Esperanza seguía conmigo en los momentos más difíciles, mi recordatorio diario de que había prometido cuidar de Patricia incluso cuando ella no quería que la cuidara. Prometí a mi esposa cuidar de ella. Pienso mientras veo cómo Patricia limpia las cuentas del rosario con sus lágrimas, pero nunca me dijo cómo hacerlo cuando ella se empeña en destruirse y en destruirme a mí también. Ahora siento como el suero me enfría la sangre y me transporta de vuelta a esa mesa navideña que olía a ponche de frutas y a maldad disfrazada de diversión familiar. Cuando llegué a casa de Patricia esa noche, cargando una bolsa con regalos para mis nietos que sabía que probablemente serían rechazados o minimizados, lo primero que noté fue que mi lugar habitual en la mesa había sido reemplazado por una silla infantil de plástico rosa, de esas que usan los bebés cuando están aprendiendo a comer. Te pusimos ahí abajo, papá, para que estés más cómodo, me dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, señalando hacia una esquina donde habían colocado esa silla ridícula junto a una mesita de café. Además, así tienes más espacio para ti solito. Diego y Sofía se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo, y yo sentí como el rosario de Esperanza me pesaba en el bolsillo como una piedra caliente. Patricia no dijo nada, pero su silencio cómplice dolía más que cualquier insulto directo. Me senté en esa silla humillante, con las rodillas casi tocándome el pecho por lo baja que estaba, viendo cómo el resto de la familia disfrutaba del banquete navideño en la mesa principal mientras yo quedaba relegado como si fuera un niño castigado. La cena transcurrió con normalidad relativa durante la primera hora. Patricia había preparado bacalao a la vizcaína, mi platillo favorito, pero el que me sirvió estaba frío y sin la salsa que tanto me gustaba. Se acabó la salsa buena, papá, me dijo cuando le pregunté por qué mi porción se veía tan diferente a la de los demás. Pero así está bien, ¿verdad? A tu edad ya no puedes comer cosas muy condimentadas. Yo asentí sin protestar, como había aprendido a hacer en estos 5 años, mascando ese pescado seco que sabía a cartón mojado. Ricardo contaba chistes que hacían reír a todos menos a mí, porque invariablemente terminaban con referencias a los viejos que ya no entienden el mundo moderno o los papás que nunca aprendieron a ser independientes.
Mis nietos lo celebraban con carcajadas exageradas, buscando la aprobación de sus padres, sin darse cuenta de que cada chiste era una navajada dirigida hacia su abuelo. «Abuelo, ¿tú sabías que ahora los teléfonos pueden tomar fotos?», me preguntó Sofía con esa inocencia cruel que solo tienen los niños cuando repiten las burlas de los adultos. Mi papá dice que a los abuelitos les cuesta trabajo entender la tecnología. Yo le sonreí y le dije que sí, que era muy impresionante, tragándome la humillación de ser tratado como un anciano chocho delante de mi propia familia. Pero el momento que más me lastimó no fue ese, sino cuando Diego me preguntó por qué ya no le contaba cuentos como antes. «Es que mamá dice que tus cuentos son muy aburridos y que mejor vea Netflix», me dijo sin malicia, repitiendo palabras que obviamente había escuchado en casa. Patricia fingió no haber escuchado, concentrada en servir el postre, pero yo vi cómo se le curvaban ligeramente las comisuras de los labios en una sonrisa de satisfacción. Había logrado lo que quería, alejar a mis nietos de mí de manera tan sutil que ellos mismos pensaban que era su decisión. Las cosas se pusieron realmente feas cuando llegó el momento de los brindis. Ricardo se puso de pie con su copa de vino tinto y empezó un discurso sobre la importancia de la familia y las tradiciones navideñas. «Por eso», dijo señalando hacia la mesa principal, «es tan bonito tener reunida aquí a toda la familia que realmente importa, la que construye cosas juntas, la que se apoya mutuamente». La palabra «realmente» fue como una bofetada dirigida hacia mí, sentado en mi rincón como un mueble viejo que ya no sirve pero que tampoco se puede tirar. Después del brindis, Patricia desapareció en la cocina y regresó con una sonrisa extraña, cargando un plato que colocó frente a mí con movimientos teatrales. «Y para papá», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar, «le traje algo muy especial». Al principio no entendí lo que estaba viendo. El plato tenía una mezcla café y pegajosa que no reconocí inmediatamente, servida en un tazón de peltre desportillado que yo había visto antes en el patio trasero, donde Patricia alimentaba a sus perros. «¿Qué es esto, mi amor?», le pregunté con genuina confusión, tocando el rosario en mi bolsillo como un acto reflejo de buscar protección. «Es comida para perros, papá», me respondió con esa frialdad que me congelaba la sangre. «Es lo único que mereces, viejo asqueroso». Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque silencioso. Ricardo se atragantó con su vino y tosió incómodamente. Diego y Sofía se miraron entre ellos sin entender completamente lo que acababa de pasar, pero sintiendo la tensión en el aire. Patricia se mantuvo de pie frente a mí, con los brazos cruzados y esa mirada desafiante que me retaba a protestar, a hacer un escándalo, a convertirme en el papá dramático que confirmaría todas sus acusaciones de que yo era un problema en su vida. Yo toqué el rosario de esperanza y recordé lo que ella me había dicho tantas veces. «Abundio, a veces amar significa tragar saliva y aguantar, especialmente cuando la persona que amas está herida y no sabe cómo sanar». Así que tomé la cuchara, fingí probar un poco de esa comida horrible que sabía a grasa rancia y sal, y le dije: «Gracias, Patricia. Está muy sabroso». Pero algo dentro de mi pecho se quebró para siempre en ese momento, algo que tenía que ver con la dignidad y el respeto propio, algo que ni siquiera el amor incondicional podía proteger. ¿Hasta dónde llega el dolor que una persona puede infligir en nombre de su propia herida? ¿En qué momento el amor se convierte en masoquismo? El oxígeno me llega entrecortado a los pulmones y eso me devuelve exactamente a ese momento en que fingí tragar la segunda cucharada de esa comida repugnante mientras sentía como mi estómago se contraía en espasmos de pura revulsión. No era solo el sabor asqueroso de la grasa rancia mezclada con trozos de algo que preferí no identificar, era el peso simbólico de lo que estaba haciendo, masticando mi propia dignidad para mantener la paz en una familia que ya no me quería en ella. Logré tragar esa segunda cucharada, pero cuando iba por la tercera, mi cuerpo decidió que ya había sido suficiente. Primero fue una sensación extraña en el brazo izquierdo, como si miles de hormigas me estuvieran caminando desde el hombro hasta la muñeca. Después vino una presión en el pecho que empezó suave, como cuando cargas algo pesado por mucho tiempo, pero que rápidamente se intensificó hasta convertirse en una garra de metal que me apretaba las costillas desde adentro. «Papá, ¿estás bien? Te ves muy pálido». Escuché la voz de Diego a lo lejos, como si viniera desde el fondo de un túnel. Yo traté de responder que sí, que solo necesitaba un poco de agua, pero las palabras se me atoraron en la garganta junto con el sabor metálico que me subía desde el estómago.
Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente y la cuchara se me cayó al suelo con un sonido metálico que resonó por toda la sala como una campana de alarma. Patricia, que había estado parada junto a mí disfrutando del espectáculo de mi humillación, se acercó más cuando me vio doblarme hacia adelante en esa silla infantil que me tenía encorvado como un anciano quebrado. «¿Papá? Papá, ¿qué te pasa?», me preguntó, y por primera vez en 5 años detecté genuina preocupación en su voz, no esa preocupación fingida que usaba cuando había testigos que podían juzgarla por maltratar a su padre. Yo traté de tocar el rosario en mi bolsillo, buscando el consuelo de esperanza en ese momento de pánico, pero mis dedos no respondían bien y apenas logré rozar las cuentas de madera antes de que otra oleada de dolor me atravesara el pecho como una lanza incandescente. La sala empezó a dar vueltas a mi alrededor, las caras de mi familia se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia, y lo último que recuerdo claramente es haber pensado: «Esperanza, me voy contigo». Pero no me fui. En lugar de eso, me desplomé de esa silla ridícula y caí al suelo de la sala de Patricia como un saco de cemento, golpeándome la cabeza contra la mesita de café y derramando el ponche navideño sobre mi camisa blanca de los domingos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo se levantó tan rápidamente que tiró su silla hacia atrás. Diego y Sofía se quedaron petrificados, viendo a su abuelo retorcerse en el suelo sin entender qué estaba pasando. Pero fue la reacción de Patricia la que más me impactó, incluso en mi estado semiconsciente. Se lanzó al suelo junto a mí con una desesperación que no había visto desde el día que murió Esperanza. «Papá, papá, no te mueras. No me puedes dejar», gritaba mientras me zarandeaba los hombros con una fuerza que me lastimaba pero que al mismo tiempo me tranquilizaba, porque hacía años que no me tocaba sin asco o fastidio. Sus manos, esas mismas manos que habían colocado el plato de comida para perros frente a mí minutos antes, ahora me acariciaban la frente sudorosa con una ternura desesperada que me recordó a la niña que solía curarse las raspadas de las rodillas. «Ricardo, llama a la ambulancia. Llama ahorita mismo», le gritó a su esposo con una autoridad que nacía del terror puro. «Diego, ve por una almohada. Sofía, tráeme un vaso de agua. Muévanse». Por primera vez en años, Patricia había vuelto a ser la hija que tomaba control de las situaciones difíciles, la que protegía a su familia cuando algo malo pasaba. Yo intenté decirle que estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco, pero mi voz salió como un susurro ronco que se perdió entre sus sollozos. «No hables, papá, no hables. Ya viene la ambulancia. Todo va a estar bien», me decía una y otra vez, pero sus lágrimas caían sobre mi cara como gotas de lluvia caliente, y yo sabía que nada iba a estar bien hasta que habláramos de verdad sobre lo que había pasado entre nosotros desde que murió su mamá. En ese momento de vulnerabilidad extrema, tirado en el suelo de la sala donde había sido humillado minutos antes, entendí algo que debería haber entendido hace 5 años. Mi cuerpo no podía seguir aguantando lo que mi corazón se empeñaba en soportar. El amor incondicional tiene límites físicos, y yo había llegado al mío. Patricia seguía acariciándome la cabeza, susurrándome palabras de consuelo que hacía años no me dirigía, y yo podía sentir cómo su terror la estaba transformando de vuelta en la hija que había perdido. «Papá, perdóname, por favor perdóname», me susurró al oído cuando se dio cuenta de que Ricardo estaba hablando con los paramédicos por teléfono. «No quería lastimarte tanto. No sabía que te estaba matando». Esas palabras me llegaron directo al alma, pero también me llenaron de una tristeza profunda porque confirmaban lo que yo ya sabía. Patricia sabía perfectamente lo que estaba haciendo conmigo, sabía que me estaba lastimando de maneras calculadas y sistemáticas, pero había elegido hacerlo de todas formas porque su dolor era más grande que su amor. Mi cuerpo había sido más honesto que mis palabras, había dicho la verdad que yo no me atrevía a decir. Ya no podía más, ya no aguantaba más, ya no podía seguir fingiendo que estaba bien mientras me mataban de a poquito cada día. En esta ambulancia que me lleva lejos de esa escena horrible, todavía puedo ver con perfecta claridad los ojos de Patricia en el momento exacto en que se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar. No eran los ojos duros y fríos que me habían estado mirando durante 5 años, no eran los ojos calculadoramente crueles que habían disfrutado poniéndome ese plato enfrente. Eran los ojos de una niña aterrorizada que acababa de entender que estaba a punto de quedarse huérfana por su propia culpa. Después de que Ricardo colgó el teléfono con los paramédicos, Patricia se quedó arrodillada junto a mí en el piso de su sala,
sosteniendo mi cabeza entre sus manos como si fuera un objeto de cristal que podía romperse en cualquier momento. Sus dedos temblaban tanto que podía sentir las vibraciones en mi cuero cabelludo, y cada pocos segundos me revisaba los ojos como había visto hacer a los doctores con su mamá en sus últimos días. ¿Me escuchas, papá? ¿Puedes ver mis dedos?, me preguntaba moviendo la mano frente a mi cara, usando esa voz que emplean las madres cuando sus hijos tienen fiebre alta y no saben si van a despertar bien al día siguiente. Diego y Sofía se habían acercado lentamente desde sus escondites detrás del sofá, donde se habían refugiado cuando vieron a su abuelo convulsionarse en el suelo. Sofía, que apenas tenía 6 años, se veía más asustada por las lágrimas de su mamá que por mi estado físico. «Mami, ¿por qué lloras tanto? ¿El abuelito se va a ir al cielo como la abuelita?», preguntó con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños cuando hacen las preguntas que los adultos no se atreven a hacer. Patricia no pudo responderle porque se quebró completamente al escuchar esa pregunta. Su llanto se convirtió en algo desgarrador, un sonido que parecía venir desde lo más profundo de su alma, como si acabara de darse cuenta de que estaba a punto de repetir la pérdida más grande de su vida, pero esta vez por su propia mano. Diego, que a los 10 años ya tenía esa intuición masculina para las crisis familiares, se acercó a su mamá y le puso la mano en el hombro. «Mami, ¿tú le hiciste daño al abuelo con eso que le diste de comer?», preguntó con una seriedad que no correspondía a su edad. «Vi que era comida de los perritos. ¿Por qué se la diste?». La pregunta de Diego fue como una bofetada de realidad para Patricia. Se dio cuenta de que sus hijos habían sido testigos de su crueldad, de que había normalizado el maltrato hacia su propio padre frente a los ojos de las siguientes generaciones. «Diego, ve a tu cuarto», le dijo entre sollozos, «llévate a tu hermana y no salgan hasta que yo les diga». Pero Diego no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi nieto mostrarse desafiante con su madre. «No, mami. El abuelo se está muriendo y es por tu culpa. Yo me quedo aquí con él». Esas palabras de Diego golpearon a Patricia con más fuerza que cualquier reproche que yo hubiera podido hacerle en 5 años. Su propio hijo de 10 años había entendido algo que ella se había negado a ver, que había estado matando lentamente a su padre y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa crueldad. «Ricardo», le gritó a su esposo que seguía parado junto a la ventana viendo hacia la calle, esperando la ambulancia, «¿por qué me dejaste hacer esto? ¿Por qué no me paraste cuando empecé a tratarlo mal?». Ricardo volteó hacia ella con una expresión de cansancio infinito, como si llevara años cargando el peso de esa pregunta. «Patricia, yo traté de decirte muchas veces que estaba siendo muy dura con tu papá, pero tú me gritabas que no entendía tu dolor, que no había perdido a mi madre como tú perdiste a la tuya. Después de un tiempo dejé de intentarlo porque era más fácil que pelear contigo todos los días». Esa confesión de Ricardo fue otra puñalada para Patricia, porque confirmaba que todo el mundo había visto su crueldad, pero nadie había tenido el valor suficiente para detenerla, incluyendo su propio esposo. Se quedó ahí arrodillada, sosteniendo mi cabeza, dándose cuenta de que había estado completamente sola en su maldad, que había construido una prisión de resentimiento donde solo vivían ella y su rabia. Yo traté de levantar la mano para tocarla, para decirle que la perdonaba, pero mis músculos todavía no respondían bien. Patricia interpretó mi movimiento débil como una última petición de ayuda y se acercó más a mi cara. «Papá, no te mueras, por favor no te mueras», me susurró con la voz quebrada, «no puedo perder a otro papá. No puedo quedarme sin nadie que me recuerde quién era yo antes de convertirme en esto». Sus lágrimas caían sobre mis mejillas y se mezclaban con las mías, porque por primera vez en 5 años estábamos llorando por lo mismo, por la familia que habíamos perdido cuando murió Esperanza, por los años de amor desperdiciados en peleas y resentimientos, por la posibilidad real de que fuera demasiado tarde para arreglar lo que habíamos roto. En ese momento escuchamos la sirena de la ambulancia acercándose por la calle Morelos, y Patricia levantó la cabeza como un animal asustado que escucha la salvación aproximándose. «¿Me escuchas, papá? Ya viene la ayuda. Todo va a estar bien», me dijo, pero su voz temblaba con la incertidumbre de alguien que ya no cree en sus propias palabras de consuelo. Sofía se acercó más y se sentó en el suelo junto a nosotros, acariciándome la mano con sus deditos pequeños y regordetes. «Abuelito, cuando te mejores, ¿me vas a contar otra vez el cuento del conejo que construía casitas?», me preguntó con esa esperanza infinita que solo tienen los niños que no entienden completamente la gravedad de las situaciones.
Esa pregunta inocente fue el golpe final para Patricia, porque le recordó todo lo que habían perdido sus hijos al alejarlos de mí, todas las historias que no habían escuchado, todos los momentos de abuelo que les había robado por su resentimiento. Sí, mi amor, le respondió Patricia a Sofía mientras me miraba directamente a los ojos, el abuelito te va a contar todos los cuentos que quieras cuando se mejore. Y yo me voy a quedar callada para escucharlos también, porque hace mucho tiempo que no escucho las historias bonitas de mi papá. Fue en ese momento exacto, viendo cómo Patricia se daba cuenta de todo lo que había destruido y todo lo que estaba a punto de perder, que entendí algo fundamental. Su terror no era solo por mi muerte física, era por la muerte de cualquier posibilidad de redención entre nosotros. En sus ojos vi el mismo pánico que había tenido cuando se murió Esperanza, esa sensación de impotencia absoluta ante la posibilidad de perder para siempre a alguien que amas, pero esta vez cargando además la culpa de saber que ella misma había provocado esa pérdida. Los baches de la carretera hacia el Hospital General me sacuden el cuerpo como si fuera un muñeco de trapo, pero ahora cada movimiento me duele menos que hace media hora, no porque el dolor físico haya disminuido, sino porque algo más profundo está sanando mientras Patricia me sostiene la mano con una desesperación que no sentía desde que era pequeña y tenía pesadillas. El paramédico joven, que se llama Eduardo y me recuerda a mi sobrino Julián, está monitoreando mis signos vitales con una concentración profesional que me tranquiliza, pero es Patricia quien me mantiene consciente con su voz quebrada que me cuenta cosas que llevaba años sin decirme. Papá, ¿sabías que todavía tengo el último rompecabezas que hicimos juntos? Me susurra cerca del oído, tan bajito que Eduardo no puede escucharla. Está guardado en una caja en mi closet, junto con todas las cartas que me escribías cuando me fui a estudiar a Guadalajara. Las leo cada vez que me siento perdida, pero después me da más coraje porque me recuerdan lo bueno que eras conmigo antes de que yo me convirtiera en esto. Sus palabras me llegan como pequeñas descargas eléctricas que me reviven más que cualquier medicamento. Yo aprieto débilmente su mano y ella entiende que la estoy escuchando, que a pesar del suero y la mascarilla de oxígeno, mi corazón está grabando cada una de sus confesiones tardías. Eduardo, le dice Patricia al paramédico, él se va a morir. La pregunta directa flota en el aire de la ambulancia como una bomba sin explotar. Eduardo la mira con esos ojos profesionales que han visto demasiado dolor como para mentir por compasión. Su papá tuvo un episodio cardíaco severo, pero llegamos a tiempo. Sus signos vitales se están estabilizando, pero va a depender mucho de su voluntad de lucha. Patricia asiente y me aprieta la mano más fuerte, como si pudiera pasarme su propia fuerza vital a través de los dedos. Papá, tienes que luchar. Tienes que quedarte conmigo porque yo necesito aprender otra vez cómo ser tu hija. Me olvidé completamente. Papá. Me olvidé de cómo se hace. El rosario de esperanza, que se había caído durante mi colapso, ahora descansa sobre mi pecho, colocado ahí por Patricia cuando los paramédicos me estabilizaron en la camilla. Puedo sentir el peso de cada cuenta tallada a mano presionando contra mi corazón acelerado, y es como si Esperanza estuviera físicamente ahí conmigo, recordándome la promesa que le hice de cuidar de nuestra hija incluso cuando ella no quisiera que la cuidara. Ese rosario era de mamá, ¿verdad? Me pregunta Patricia, tocando las cuentas con reverencia, como si acabara de darse cuenta de que había estado cargando un tesoro sagrado durante toda la noche. ¿Cuánto tiempo lo has traído contigo? Yo intento hablar pero la mascarilla me lo impide, así que levanto un dedo, después otro más, hasta llegar a 5. Patricia entiende inmediatamente. ¿5 años? Has estado cargando el rosario de mamá durante 5 años. Asiento débilmente y veo como sus ojos se llenan de lágrimas frescas, pero estas son diferentes a las anteriores. Estas lágrimas nacen del reconocimiento, de la comprensión súbita de algo que había estado frente a ella todo este tiempo sin verlo. Papá, me dice con una voz que tiembla de emoción contenida, ¿mamá te pidió que me lo dieras cuando yo estuviera lista para recibirlo? Vuelvo a asentir y Patricia se cubre la boca con la mano libre, ahogando un sollozo que nace desde lo más profundo de su alma. Yo nunca estuve lista, ¿verdad? Por eso nunca me lo diste. Porque sabías que yo lo iba a rechazar, que iba a convertir hasta el último regalo de mamá en una excusa para odiarte más. Eduardo nos mira de reojo desde sus instrumentos médicos, claramente conmovido por esta conversación que está presenciando, pero mantiene su profesionalismo concentrándose en ajustar el goteo del suero.
Patricia me suelta la mano por un momento para tomar el rosario completamente entre sus palmas, cerrando los ojos y presionándolo contra su frente como había visto hacer a Esperanza durante sus noches de insomnio en el hospital. Siento las manos de mamá, me susurra con los ojos cerrados. Puedo sentir cada noche que se quedó despierta trabajando en esto, cada vez que pensó en mí mientras tallaba estas cuentas. Papá, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude convertir mi dolor en una excusa para lastimar al único papá que me quedaba? La ambulancia toma una curva pronunciada y siento como mi cuerpo se ladea hacia Patricia, quien inmediatamente me sostiene para que no me deslice de la camilla. En ese gesto instintivo de protección, reconozco por un segundo a la niña que solía cuidar a sus muñecas cuando se enfermaban, la misma que me curaba las heridas pequeñas con curitas de colores cuando me lastimaba en el trabajo. Papá, me dice mirándome directamente a los ojos, necesito que sepas algo antes de que lleguemos al hospital, porque no sé si voy a tener el valor de decírtelo después. Yo sabía que te estaba lastimando. Sabía perfectamente lo que te estaba haciendo cada vez que te humillaba, cada vez que te hacía sentir que no eras bienvenido en mi casa. No era que estuvieras ciega por el dolor, era que quería que sintieras lo mismo que yo sentía por dentro desde que se murió mamá. Quería que tú también sintieras que no tenías lugar en el mundo, que eras un estorbo, que nadie te necesitaba. Pero lo que no entendía es que tú ya te sentías así, ¿verdad? Ya te sentías completamente solo desde que perdiste a tu esposa, y yo lo único que hice fue confirmarte tus peores miedos sobre ti mismo. Sus palabras me atraviesan el pecho con más intensidad que el dolor físico que me trajo hasta aquí, pero extrañamente no me lastiman. Al contrario, me liberan, porque confirman algo que yo necesitaba escuchar, que no estoy loco, que realmente había estado sufriendo maltrato sistemático, que mi dolor era real y justificado. ¿Es demasiado tarde para pedir perdón, papá? ¿Es demasiado tarde para volver a empezar? Me pregunta con una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era adolescente y me pedía consejos sobre los muchachos que le gustaban. Yo levanto mi mano libre, la que no está conectada al suero, y logro tocar su mejilla húmeda por las lágrimas. Mi toque es débil, pero ella lo siente como si fuera la caricia más poderosa del mundo. Cierra los ojos y presiona mi palma contra su cara como solía hacer cuando era pequeña y buscaba consuelo después de una pesadilla. En ese momento, Eduardo anuncia que ya llegamos al hospital, pero yo siento que en realidad apenas estamos empezando a llegar a casa. Las puertas automáticas del Hospital General se abren con ese sonido neumático que me transporta inmediatamente a los últimos días de Esperanza, pero esta vez soy yo quien está en la camilla viendo pasar las luces fluorescentes del techo como estrellas en movimiento. Patricia corre junto a la camilla sosteniendo mi mano mientras los paramédicos me llevan hacia urgencias, y puedo escuchar sus zapatos de tacón repiqueteando contra el linóleo con esa desesperación rítmica que solo tienen los pasos de alguien que teme llegar demasiado tarde a algo importante. Doctor Hernández a urgencias, doctor Hernández a urgencias. Suena el altavoz del hospital con esa voz metálica que convierte cualquier situación en emergencia real. Patricia suelta mi mano cuando llegamos a las puertas dobles que dicen solo personal médico, pero se queda pegada al vidrio, viendo cómo las enfermeras me conectan a más máquinas, más monitores, más cables que me hacen parecer un robot medio descompuesto. A través del vidrio veo cómo se desploma en una de esas sillas naranjas de plástico que son universales en todos los hospitales del mundo, con el rosario de su madre apretado contra el pecho como si fuera un salvavidas. Una enfermera joven de no más de 30 años, con el cabello recogido en una coleta perfecta que me recuerda a Patricia cuando estudiaba la preparatoria, se acerca a ella con un vaso de agua y esa sonrisa profesional que usan para consolar a los familiares en crisis. ¿Es su papá?, le pregunta la enfermera, sentándose junto a Patricia con esa familiaridad cuidadosa que solo tienen las personas acostumbradas a lidiar con el dolor ajeno. Sí, responde Patricia con voz ronca de tanto llorar, y yo lo maté. La enfermera la mira con esa expresión que he visto miles de veces en hospitales, esa mezcla de compasión profesional y curiosidad humana que no puede evitar preguntarse qué historias se esconden detrás de cada emergencia. Señora, su papá tuvo un infarto, pero llegó a tiempo. Nadie mata a nadie con un infarto, le dice la enfermera con esa lógica médica que trata de racionalizar el dolor emocional. Pero Patricia niega con la cabeza violentamente, aferrándose al rosario como si fuera su confesor personal. No, usted no entiende. Yo lo he estado matando de a poquito durante 5 años.
Esta noche le di de comer comida para perros y le dije que era lo único que se merecía. Las palabras de Patricia caen en la sala de espera como piedras en un pozo profundo, y la enfermera se queda sin su sonrisa profesional por primera vez, claramente impactada por la crudeza de esa confesión. Señora, empieza a decir la enfermera, pero Patricia la interrumpe con un torrente de palabras que parece haber estado guardando durante años. Él me trajo flores todos los domingos después de que se murió mi mamá, y yo se las tiraba a la basura delante de él. Me llevaba comida que sus vecinas le cocinaban con cariño, y yo le decía que no tenía hambre pero que se podía quedar ahí parado viendo cómo tiraba todo a la basura. Mis hijos lo adoraban y yo los fui envenenando contra él. Les enseñé a verlo como el abuelo estúpido que no entendía nada del mundo moderno. La enfermera se sienta más cerca de Patricia, ya no como profesional médica, sino como mujer que reconoce el peso del remordimiento genuino. ¿Por qué lo hacía?, le pregunta sin juzgar, con esa curiosidad humana que busca entender los laberintos del dolor ajeno. Patricia abraza el rosario más fuerte y por primera vez en la noche parece encontrar las palabras exactas para explicar lo inexplicable. Porque cuando se murió mi mamá, él siguió existiendo. Él siguió levantándose todas las mañanas, siguió haciendo su café, siguió viviendo como si nada hubiera pasado, y yo no podía entender cómo alguien podía seguir funcionando después de perder a la persona más importante de su vida. Se limpia la nariz con el dorso de la mano y continúa con voz temblorosa. Yo me sentía muerta por dentro, completamente hueca, como si alguien me hubiera vaciado con una cuchara, y él ahí estaba, tratando de cuidarme, tratando de ser fuerte por los dos. Y eso me daba más rabia, porque significaba que yo lo estaba sintiendo más que él, que yo la había amado más que él. La enfermera asiente con comprensión, porque ha escuchado variaciones de esta historia cientos de veces en su trabajo. Su papá no siguió viviendo porque no sintiera dolor, le dice suavemente, siguió viviendo porque sabía que usted lo necesitaba, aunque usted no se diera cuenta. Esas palabras golpean a Patricia como un rayo de claridad en medio de 5 años de confusión emocional. ¿Cree que él sabía que yo lo estaba lastimando a propósito? Pregunta con la voz de una niña que acaba de hacer algo terrible y necesita saber si hay perdón posible. Creo que su papá sabía exactamente lo que usted estaba haciendo, responde la enfermera, y creo que lo aguantó todo porque la ama más de lo que usted se ama a sí misma ahorita. Patricia se dobla sobre sí misma como si esas palabras fueran golpes físicos, sollozando con una intensidad que hace que otras familias en la sala de espera volteen a verla con esa mezcla de curiosidad y lástima que despierta el dolor público. No merezco que me perdone, susurra entre lágrimas, no merezco que se haya quedado todos estos años aguantándome, no merezco ser su hija. La enfermera le pone una mano en el hombro con esa firmeza maternal que solo tienen las mujeres acostumbradas a consolar. Señora, el amor de los padres no es algo que se merezca o no se merezca. Es algo que simplemente existe, como el aire o como el agua. Su papá no la ama porque usted se lo haya ganado, la ama porque es su hija. Punto. En ese momento, el doctor Hernández sale de la sala de urgencias quitándose los guantes de látex con esa expresión neutral que usan los médicos para no revelar noticias antes de tiempo. Patricia se para inmediatamente, secándose las lágrimas y tratando de componerse para recibir el veredicto sobre mi condición. ¿Cómo está mi papá, doctor?, pregunta con una voz que trata de sonar controlada pero que tiembla en cada palabra. Su padre está estable, dice el doctor, y Patricia se desploma de alivio, pero necesita descansar. El infarto no fue severo, pero su corazón está muy debilitado por estrés prolongado. ¿Ha estado pasando por situaciones difíciles últimamente? Patricia me mira a través del vidrio, donde estoy conectado a monitores que muestran que mi corazón sigue latiendo, sigue luchando, sigue amándola a pesar de todo. Sí, doctor, responde con honestidad brutal, las situaciones más difíciles de su vida, y todas por mi culpa. ¿Puedo verlo?, pregunta, y por primera vez en 5 años no es una pregunta egoísta, no es un pedido que busca su propia tranquilidad. Es la pregunta de una hija que finalmente entiende que casi pierde para siempre la oportunidad de volver a ser la persona que solía ser antes de que el dolor la convirtiera en alguien que ni ella misma reconoce. Patricia entra a la habitación del hospital con pasos tan cuidadosos que parece estar caminando sobre cristales rotos, llevando el rosario de esperanza en sus manos extendidas como si fuera una ofrenda sagrada que no se atreve a profanar. Yo estoy semi-incorporado en la cama hospitalaria, todavía conectado a los monitores pero respirando por mi cuenta,
sintiendo como cada latido de mi corazón resuena en la habitación silenciosa a través de esa máquina que convierte mis emociones en pitidos electrónicos. Papá, me dice acercándose lentamente a la cama, el doctor dice que vas a estar bien, pero que tengo que dejarte descansar. Su voz suena diferente, despojada de esa dureza que había usado conmigo durante 5 años, como si el susto de casi perderme hubiera derretido algo que se había congelado en su garganta desde la muerte de su madre. Yo extiendo mi mano hacia ella y Patricia la toma inmediatamente, pero ahora su toque es suave, reverente, como si mis dedos fueran reliquias frágiles que podrían romperse con demasiada presión. Patricia, logro decir con voz ronca después de horas de tener mascarilla de oxígeno, necesito contarte algo sobre ese rosario antes de que sea demasiado tarde. Ella se sienta en la silla junto a mi cama, acercándose tanto que puedo oler su perfume mezclado con el olor a lágrimas secas y desinfectante hospitalario, sosteniéndome la mano mientras con la otra acaricia las cuentas talladas por su madre durante esas noches de dolor e insomnio. Tu mamá empezó a hacer ese rosario cuando los doctores le dijeron que le quedaban pocos meses, le explico mientras veo cómo sus ojos se llenan de lágrimas frescas, pero no lo estaba haciendo para ella. Cada cuenta que tallaba era una oración por ti, por tu futuro, por los momentos difíciles que sabía que ibas a vivir sin ella. Patricia presiona el rosario contra su pecho y cierra los ojos, como si pudiera absorber a través de la madera el amor que su madre había invertido en cada cuenta durante esas noches largas en el hospital. ¿Por qué nunca me lo diste, papá? ¿Por qué esperaste tanto? Me pregunta sin reproche, con genuina curiosidad de una hija que finalmente está lista para entender verdades que antes le habrían lastimado demasiado. Porque tu mamá me hizo prometerle algo muy específico, le respondo, y siento como mi corazón se acelera en el monitor, no por dolor físico sino por la emoción de finalmente poder cumplir la promesa más importante de mi vida. Me dijo, Abundio, le vas a dar este rosario a Patricia cuando ella esté lista para perdonar, no antes. Si se lo das mientras está enojada con el mundo, lo va a rechazar y va a perder la oportunidad de sentir mi amor cuando más lo necesite. Pero cuando llegue el momento en que ella entienda que el perdón es un regalo que se da a uno mismo, ahí es cuando tienes que dárselo. Las palabras de esperanza, que había guardado en mi corazón durante 5 años, flotan en el aire de la habitación como una bendición póstuma, y Patricia las recibe con una expresión de asombro que me recuerda exactamente a la cara que ponía cuando era pequeña y le contaba cuentos de hadas que terminaban con finales felices. Mamá sabía que yo me iba a convertir en alguien horrible cuando ella se muriera, susurra Patricia, más para sí misma que para mí, sabía que iba a lastimar a todo el mundo, especialmente a ti, y por eso hizo este rosario como una manera de traerme de vuelta cuando estuviera lista para regresar. Asiento lentamente y aprieto su mano con toda la fuerza que me permiten los cables y el suero. Tu mamá te conocía mejor que nadie en el mundo, Patricia. Sabía que ibas a necesitar tiempo para procesar su muerte, sabía que ibas a buscar culpables, sabía que ibas a lastimarte y a lastimar a otros en el proceso. Pero también sabía que debajo de todo ese dolor seguiría viviendo la niña buena que ella crió, y que tarde o temprano esa niña iba a querer regresar a casa. Patricia suelta mi mano para tomar el rosario con ambas manos, examinando cada cuenta como si fuera la primera vez que lo ve, corriendo sus dedos por las imperfecciones de la madera que revelan las horas de trabajo manual de una mujer enferma que eligió crear belleza en lugar de amargarse por su destino. Papá, ¿tú sabías desde el principio que yo estaba actuando desde el dolor y no desde la maldad real? Me pregunta con una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era adolescente y me confesaba sus primeros corazones rotos. Claro que lo sabía, mi amor, le respondo con toda la ternura que había estado guardando durante 5 años. Por eso nunca te detuve, por eso aguanté todo lo que me hiciste. Porque sabía que no era mi Patricia real la que me estaba lastimando, era una Patricia herida que no sabía cómo sanar sin lastimar a otros primero. Ella se lleva el rosario a los labios y lo besa suavemente, y en ese gesto reconozco exactamente la misma reverencia que Esperanza tenía hacia las cosas sagradas, la misma capacidad de encontrar lo divino en los objetos simples que están cargados de amor auténtico. ¿Me perdonas, papá? Me pregunta finalmente, pero su voz ya no tiene la desesperación de alguien que mendiga misericordia, sino la serenidad de alguien que finalmente está lista para recibirla. Patricia, le digo mirándola directamente a los ojos, yo te perdoné todos los días durante 5 años. Cada mañana me despertaba y elegía perdonarte otra vez, no porque fueras buena conmigo, sino porque eres mi hija y el amor de un padre no depende de que te lo ganes.
Sus lágrimas caen sobre las cuentas del rosario y se mezclan con la madera tallada como si fueran pequeñas bendiciones que su madre hubiera estado esperando recibir desde el más allá. ¿Crees que mamá nos puede ver ahorita?, me pregunta con esa curiosidad infantil que había perdido en algún momento de estos años difíciles. Estoy seguro de que sí, le respondo sonriendo por primera vez en mucho tiempo, y estoy seguro de que está feliz de que finalmente estés lista para recibir su último regalo. Patricia se pone de pie y se acerca más a mi cama, sosteniendo el rosario como si fuera lo más valioso que ha tenido en sus manos. Papá, ¿me ayudas a ponerme el rosario? Como me lo pondría mamá si estuviera aquí. Yo tomo el rosario de sus manos temblorosas y se lo coloco alrededor del cuello con movimientos lentos y ceremoniales, sintiendo como cada cuenta pasa entre mis dedos como una pequeña oración cumplida, como una promesa finalmente entregada, como un círculo de amor que se cierra después de años de estar roto. Cuando el rosario descansa sobre su corazón, Patricia me abraza por primera vez en 5 años, y en ese abrazo siento no solo a mi hija recuperada, sino también la presencia invisible de esperanza que nos envuelve a los dos como una bendición que había estado esperando este momento para completarse. Patricia se acomoda en la silla del hospital acariciando el rosario que ahora descansa sobre su corazón, y yo siento que finalmente puedo contarle la historia completa, la historia que nunca quise que supiera porque pensé que la lastimaría más de lo que ya estaba lastimada. Patricia, le digo mientras veo cómo los monitores marcan el ritmo tranquilo de un corazón que finalmente está en paz, quiero que sepas exactamente lo que significaron para mí estos 5 años, no para hacerte sentir culpable, sino para que entiendas la magnitud del amor que tu madre y yo sentimos por ti. Ella se inclina hacia adelante, preparándose para escuchar verdades que probablemente van a dolerle, pero que necesita conocer para entender realmente lo que casi perdió esta noche. Cada mañana, desde el día después del funeral de tu mamá, yo me levantaba a las 5:30, hacía mi café en esa taza azul que ella me regaló en nuestro primer aniversario, y me sentaba en el portal de la casa a rezar el Padre Nuestro. Pero no rezaba por mí, Patricia. Rezaba por ti, pedía que Dios te diera fuerzas para sanar, pedía que te ayudara a encontrar paz, pedía que me diera paciencia para aguantar lo que fuera necesario hasta que estuvieras lista para volver a ser mi niña. Patricia se tapa la boca con una mano, claramente abrumada por la imagen de su padre rezando por ella todas las mañanas mientras ella planificaba nuevas formas de lastimarlo, pero yo continúo porque necesita saber la verdad completa. Después del café, me bañaba, me ponía mi mejor camisa y salía a caminar por el pueblo. Pero no caminaba sin rumbo, Patricia. Iba a diferentes lugares preguntando por ti, no para espiarte, sino para asegurarme de que estuvieras bien. Le preguntaba a doña Carmen si te había visto en el mercado y si te veía saludable. Le preguntaba al maestro Rodolfo si Diego y Sofía estaban contentos en la escuela. Le preguntaba al padre Miguel si habían ido a misa los domingos, porque sabía que cuando tu madre vivía, ir a misa los tranquilizaba a todos. Sus lágrimas empiezan a caer más intensamente, pero son lágrimas diferentes, lágrimas de reconocimiento de un amor que había estado ahí todo el tiempo pero que ella no había podido ver a través de su propio dolor. Una vez por semana, los jueves, iba al banco y apartaba dinero en una cuenta de ahorros que abría tu nombre. No mucho, lo que podía de mi pensión, pero quería asegurarme de que si algo me pasaba, tuvieras un pequeño respaldo económico. Pensé que tal vez cuando yo me muriera, el banco te iba a contactar y te ibas a dar cuenta de que tu papá siguió cuidándote incluso cuando tú no querías que te cuidara. Patricia se para abruptamente de la silla, claramente agitada por esta revelación. Papá, ¿durante cuánto tiempo has estado haciendo eso?, me pregunta con voz temblorosa. 5 años, 4 meses y 2 semanas, le respondo con precisión, porque he llevado la cuenta exacta de cada día que he esperado a que regresaras a mí. Hay más, continúo, porque si vamos a sacar todo a la luz, mejor que sea todo de una vez. ¿Te acuerdas de todas las veces que te mandaba flores los domingos y tú las tirabas a la basura delante de mí? Ella asiente, avergonzada. Yo sabía que las ibas a tirar, Patricia. Las mandaba porque sabía que después, cuando yo me fuera, tú las ibas a sacar de la basura y las ibas a poner en un florero, porque tu vecina Lupita me contó que la había visto haciéndolo varias veces. Los ojos de Patricia se abren con shock total. ¿Doña Lupita te dijo? ¿Ella sabía que yo? Todo el pueblo sabía lo que estaba pasando entre nosotros, mi amor, le digo con ternura, pero también todo el pueblo sabía que yo te seguía amando exactamente igual,
que nunca hablé mal de ti con nadie, que siempre que alguien mencionaba tu nombre yo sonreía como si fueras la hija más maravillosa del mundo. Patricia se desploma de vuelta en la silla, abrumada por la comprensión de que su maltrato hacia mí había sido público, pero también mi amor incondicional hacia ella. Los regalos que les mandaba a Diego y Sofía en sus cumpleaños, los que tú siempre decías que iban a devolver porque no eran apropiados, yo sabía que no los ibas a devolver. Los compraba específicamente pensando en lo que a ellos les gustaba, porque me mantenía informado a través de sus maestras, de los padres de sus amiguitos, de cualquiera que me pudiera contar que estaban necesitando o deseando mis nietos. Sus sollozos ahora son incontrolables, pero necesita escuchar el resto. Cuando tú me gritabas que era un inútil que no entendía nada del mundo moderno, cuando me decías que era un estorbo en tu vida, cuando me humillabas delante de la familia, yo llegaba a mi casa y abría el álbum de fotografías que tu mamá y yo hicimos de tu infancia. Me quedaba horas viendo las fotos de cuando eras pequeña, recordando cada cumpleaños, cada día de las madres en que me hiciste tarjetas, cada noche que te leí cuentos antes de dormir. Y en lugar de sentir rabia hacia la Patricia adulta que me lastimaba, sentía más amor hacia la Patricia niña que sabía que seguía viviendo en algún lugar de tu corazón. Me incorporo un poco más en la cama del hospital, juntando fuerzas para la parte más importante de esta confesión. Cada noche, antes de dormir, yo tocaba el rosario de tu madre y le decía en voz alta: Esperanza, nuestra niña sigue perdida, pero yo voy a seguir esperándola todos los días que me queden de vida, porque sé que tú no me hubieras perdonado si me hubiera dado por vencido con ella. Patricia está llorando tan intensamente que una enfermera se asoma por la puerta para ver si todo está bien, pero yo le hago señas de que estamos bien, de que estas lágrimas son diferentes, son lágrimas que sanan en lugar de lágrimas que lastiman. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de estos 5 años, Patricia? Le pregunto, y ella niega con la cabeza porque está demasiado emocionada para hablar. No fue aguantar tus insultos, no fue comer esa comida horrible esta noche, no fue ni siquiera ver cómo alejabas a mis nietos de mí. La parte más difícil fue ver cómo te estabas destruyendo a ti misma con tu propia rabia, ver cómo te estabas convirtiendo en alguien que ni tú misma reconocías, y no poder hacer nada para detenerlo porque sabía que tenías que llegar sola al fondo para poder empezar a subir. Patricia finalmente logra hablar entre sollozos. Papá, ¿cómo pudiste amarme tanto cuando yo te odiaba tanto? Porque el amor verdadero no depende de que te correspondan, mi niña, le respondo con toda la sabiduría que me dieron 5 años de amar sin condiciones. El amor verdadero es como el sol, brilla igual para todos, sin importar si le agradecen o no. Y tú eres mi hija, Patricia. Podrías convertirte en cualquier cosa, podrías lastimarme de cualquier manera, podrías alejarme de tu vida para siempre, y yo seguiría amándote exactamente igual, porque ese amor no lo construiste tú con tus acciones bonitas, lo construí yo con mi decisión diaria de ser tu padre. En esta habitación de hospital, con las máquinas marcando el ritmo de mi corazón reparado y mi hija sosteniendo el rosario de su madre como si fuera la cosa más sagrada del mundo, finalmente entiendo que estos 5 años no fueron una pérdida de tiempo. Fueron una demostración de lo que significa amar sin condiciones, fueron una clase magistral de perdón que ni Patricia ni yo vamos a olvidar jamás, fueron la preparación necesaria para este momento en que finalmente podemos volver a ser padre e hija de verdad. Patricia se levanta de la silla del hospital y camina hacia la ventana que da al jardín interno, donde se puede ver un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe rodeado de flores marchitas que otras familias han dejado como ofrendas después de sus propias crisis médicas. Con el rosario de su madre colgando del cuello, se ve diferente, como si en estas pocas horas hubiera envejecido y madurado de maneras que 5 años de dolor no habían logrado. Papá, me dice sin voltear, mirando hacia ese jardín silencioso donde la madrugada empieza a filtrarse entre las plantas, yo también perdí a mi mamá, pero creo que tú perdiste algo diferente a lo que perdí yo. Sus palabras me sorprenden porque revelan una perspectiva que no esperaba de ella, una capacidad de ver más allá de su propio dolor que había estado ausente durante todos estos años difíciles. ¿Qué crees que perdí yo, mi amor?, le pregunto, genuinamente curioso por saber cómo me ve ahora que el humo de la rabia se ha disipado entre nosotros. Ella voltea hacia mí con una expresión pensativa que me recuerda exactamente a Esperanza cuando estaba reflexionando sobre algo profundo, esa misma manera de fruncir ligeramente el ceño mientras organizaba pensamientos complicados en su mente. Tú perdiste a tu compañera de vida, papá. Perdiste a la mujer con la que compartías todo.
Las preocupaciones por mí, las decisiones difíciles, los pequeños chismes del pueblo, las noches de insomnio cuando yo era adolescente y llegaba tarde. Yo perdí a mi mamá, pero tú perdiste a tu mitad. Me quedo en silencio procesando la profundidad de su observación, dándome cuenta de que Patricia finalmente está viendo nuestras pérdidas como experiencias separadas pero igualmente válidas, en lugar de competir por quien había sufrido más. Pero lo que no entendí durante 5 años, continúa acercándose de nuevo a mi cama, es que cuando yo te rechazaba, te estaba quitando la única conexión que te quedaba con mamá. Porque yo soy parte de ella, ¿verdad? En mi cara tiene sus ojos, en mi voz tiene sus tonos, en mis gestos tiene sus movimientos. Al alejarme de ti, te estaba robando la única manera que tenías de seguir sintiéndola cerca. Sus palabras me llegan al corazón con una precisión que me sorprende, porque ha logrado articular algo que yo mismo no había sabido expresar durante todos estos años de soledad. Es cierto, le admito con voz quebrada, cada vez que tú me sonríes, veo la sonrisa de tu mamá. Cada vez que te enojas, reconozco ese mismo fuego que ella tenía cuando defendía algo importante. Incluso cuando me lastimabas, había momentos en que reconocía sus gestos en los tuyos, y eso me daba esperanza de que la Patricia que yo conocía seguía ahí adentro. Patricia se sienta en el borde de mi cama del hospital, violando probablemente todas las reglas médicas, pero creando una intimidad que necesitamos para terminar de sanar lo que se rompió entre nosotros. Papá, yo también tengo que pedirte perdón por algo que tal vez ni siquiera sabías, me dice tomando mi mano entre las suyas, pero creo que todo este tiempo yo estaba celosa de ti. La confesión me toma completamente desprevenido. ¿Celosa de mí? ¿Por qué, Patricia? Porque mamá te amó 42 años, papá. Te amó como esposa, te eligió todos los días durante 42 años, y a mí solo me amó durante 35 años como hija. En mi mente retorcida, pensaba que tú habías tenido más tiempo con ella, que había sido más importante para ella que yo, que si ella hubiera tenido que elegir entre salvarte a ti o salvarme a mí, te habría elegido a ti. Sus lágrimas caen sobre nuestras manos entrelazadas, y yo entiendo por primera vez la raíz profunda de su resentimiento hacia mí, esa competencia imaginaria que había construido en su mente dolida para explicar una pérdida que no tenía explicación lógica. Patricia, le digo levantando su barbilla para que me mire directamente a los ojos, tu mamá me amó de una manera, pero a ti te amó de otra manera completamente diferente. El amor de esposo se construye día a día, con decisiones conscientes, con trabajo, con esfuerzo. Pero el amor de madre es instantáneo, incondicional, es como un río que nunca se seca. Ella no me amó más a mí, ni tú la amaste más a ella. Simplemente amamos a la misma mujer extraordinaria de formas diferentes. Patricia asiente pero continúa con su confesión, como si hubiera estado ensayando estas palabras durante años. Pero hay algo más, papá. Yo creo que también estaba enojada contigo porque después de que mamá murió, tú seguiste siendo bueno. Seguiste siendo el mismo hombre noble que ella había amado, seguiste siendo generoso, paciente, amoroso. Y yo me convertí en alguien horrible, alguien que ni mamá ni tú hubieran reconocido. Me daba rabia que tú fueras capaz de honrar su memoria siendo una buena persona, mientras yo la estaba deshonrando siendo cruel contigo. Me incorporo un poco más en la cama y le acaricio el cabello como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas que la despertaban en medio de la noche. Patricia, estos 5 años no deshonraste la memoria de tu mamá. La honraste de la única manera que podías en ese momento, sintiendo profundamente su ausencia. El amor profundo produce dolor profundo cuando se pierde. Que haya sufrido tanto solo demuestra lo mucho que la amabas. Ella se recarga contra mi hombro, y por primera vez en años siento el peso familiar de mi hija buscando consuelo en mí en lugar de buscar maneras de lastimarme. Papá, ¿cómo vamos a explicarles a Diego y Sofía lo que pasó esta noche? ¿Cómo les decimos que su mamá casi mata a su abuelo con comida para perros? Su pregunta práctica me demuestra que Patricia finalmente está pensando como madre responsable otra vez, preocupándose por el impacto de sus acciones en sus hijos en lugar de estar consumida únicamente por su propio dolor. Les vamos a decir la verdad, le respondo, que a veces los adultos cometen errores muy grandes cuando están muy dolidos, pero que lo importante es aprender de esos errores y hacer todo lo posible por repararlos. Les vamos a decir que su mamá aprendió algo muy importante sobre el perdón y sobre el amor,
y que su abuelo aprendió algo muy importante sobre poner límites incluso cuando ama sin condiciones. Patricia se endereza y me mira con una seriedad nueva, una madurez que no había visto en ella desde antes de que muriera Esperanza. ¿Qué aprendiste tú, papá? Porque yo sé lo que aprendí yo, pero ¿qué aprendiste tú de todo esto? Su pregunta me obliga a reflexionar sobre mi propia responsabilidad en lo que pasó entre nosotros, sobre las lecciones que yo también necesitaba aprender en medio de este dolor compartido. Aprendí que amar sin límites no siempre es amar bien, le digo después de un momento de reflexión profunda. Aprendí que cuando permites que alguien te maltrate, incluso por amor, le estás enseñando que está bien ser cruel, le estás robando la oportunidad de crecer y convertirse en una mejor persona. Al aguantar todo lo que me hiciste sin ponerle límites, no te estaba protegiendo, Patricia. Te estaba habilitando para que te convirtieras en alguien que ni tú misma querías ser. Sus ojos se llenan de reconocimiento y gratitud, porque entiende que esta no es solo mi disculpa hacia ella, sino también mi compromiso de ser un mejor padre, un padre que ama pero que también enseña, que perdona pero que también establece límites saludables. Los dos tuvimos que crecer, ¿verdad, papá? Me dice sonriendo a través de las lágrimas. Los dos perdimos a la misma mujer, pero también los dos encontramos una nueva manera de ser familia sin ella. Y en ese momento, viendo a mi hija sostener el rosario de su madre mientras planifica cómo van a reconstruir nuestra familia dañada, entiendo que esta crisis no fue una tragedia, fue un renacimiento doloroso pero necesario de dos personas que habían olvidado cómo amarse de maneras saludables. Han pasado 3 días desde esa Nochebuena que cambió nuestras vidas para siempre, y ahora estoy sentado en el portal de mi casa en San Miguel de las Flores, viendo cómo Patricia llega caminando por la calle empedrada con Diego y Sofía tomados de la mano, los tres cargando flores frescas para el altar de su madre que hemos decidido reconstruir juntos. El sol de la tarde ilumina el rosario que ahora Patricia lleva siempre puesto, y puedo ver desde lejos cómo les explica a mis nietos la historia de cada cuenta tallada por su abuela, transformando un objeto de dolor en un puente de memoria amorosa entre generaciones. Mientras los veo acercarse a mi casa, reflexiono sobre algo que no había entendido completamente hasta ahora. Todos tenemos imperios invisibles que nadie más puede ver. Durante 5 años, Patricia vio en mí únicamente a un viejo inútil que no servía ni para pedir un taxi, pero detrás de esa apariencia humilde se escondía un imperio de amor incondicional, un reino de perdón diario, una riqueza de paciencia que había estado alimentando con sacrificios silenciosos durante décadas. Mi imperio no estaba hecho de dinero o propiedades, sino de oraciones matutinas, de cuentas de ahorro abiertas en secreto, de flores dominicales enviadas con esperanza, de noches enteras acariciando fotografías mientras perdonaba ofensas que ni siquiera había merecido. Pero yo también fui culpable de no ver los imperios invisibles de otros. No vi el imperio de dolor que Patricia había construido ladrillo por ladrillo desde la muerte de su madre, un palacio de sufrimiento donde ella vivía como prisionera de su propia tristeza. No vi que cada crueldad hacia mí era en realidad un grito desesperado pidiendo que alguien la ayudara a salir de esa cárcel emocional que se había construido. No vi que debajo de sus insultos y humillaciones vivía una emperatriz del amor filial que había perdido temporalmente su trono, pero que nunca había renunciado a su corona. Diego corre hacia mí y se lanza a mis brazos con esa naturalidad que habíamos perdido durante años de interferencias maternas, y en sus ojos veo otro imperio invisible, el imperio de la inocencia que perdona instantáneamente, que no guarda rencores, que acepta explicaciones simples para situaciones complicadas. Abuelo, mamá nos dijo que tú tienes un corazón muy fuerte que aguanta muchas cosas difíciles, me dice mientras se acomoda en mis piernas como solía hacer antes de que las toxinas familiares lo alejaran de mí. Es cierto que los papás aman a sus hijos incluso cuando los hijos se portan muy mal. Su pregunta, formulada con esa sabiduría inconsciente que solo tienen los niños, me hace pensar en todos los imperios invisibles que existen a nuestro alrededor todos los días. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien y hemos juzgado únicamente por su apariencia externa, sin imaginar siquiera los imperios de bondad, de lucha, de amor silencioso que esa persona puede estar construyendo en secreto? ¿Cuántas veces hemos despreciado a padres que parecen débiles sin entender que su debilidad aparente es en realidad la fortaleza de quienes eligen el amor por encima de la dignidad personal? ¿Cuántas veces hemos subestimado a madres que parecen duras sin comprender que su dureza es la coraza que usan para proteger corazones que han sido lastimados más profundamente de lo que podemos imaginar? Patricia se acerca y se sienta junto a mí en el escalón del portal, y por primera vez en 5 años nuestro silencio es cómodo,
es paz compartida en lugar de tensión acumulada. Sofía se sube a su regazo y empieza a jugar con las cuentas del rosario, preguntándole a su mamá por qué algunas están más lisas que otras, sin saber que está tocando cada noche de insomnio de su abuela fallecida, cada oración susurrada en medio del dolor físico y emocional. Papá, me dice Patricia mientras vemos a nuestros nietos perseguir mariposas en el jardín que Esperanza solía cuidar con tanto esmero, he estado pensando en todas las personas a las que probablemente yo también he juzgado mal durante estos años. En Ricardo, que aguantó mi mal humor sin quejarse porque entendía que yo estaba sufriendo. En doña Lupita, que me cuidaba desde lejos sin que yo me diera cuenta. En la maestra de los niños, que me mandaba recados sutiles sobre cómo estaban emocionalmente mis hijos cuando yo no podía verlo por mi propia ceguera. Su reflexión me llena de esperanza, porque significa que la lección no se queda solo entre nosotros dos, sino que se está expandiendo hacia una nueva manera de ver el mundo, una manera que reconoce que cada persona que encontramos está peleando batallas invisibles, construyendo imperios secretos, cargando amores y dolores que nosotros no podemos ni imaginar. Al atardecer, cuando Patricia y los niños se preparan para regresar a su casa, me abraza de esa manera que abrazan las hijas que finalmente han entendido el valor de lo que tienen. Gracias, papá, me susurra al oído, por enseñarme que amar sin condiciones no significa amar sin límites y que los límites saludables son también una expresión de amor verdadero. Mientras veo alejarse a mi familia reconstruida por la calle empedrada de San Miguel de las Flores, con el rosario de esperanza brillando al sol del atardecer sobre el pecho de Patricia, entiendo que esta historia no es solo sobre nosotros. Es sobre todos ustedes que me escuchan desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus momentos de reflexión. Es un recordatorio de que en este momento, mientras escuchan estas palabras, hay alguien en sus vidas que tiene un imperio invisible que ustedes no han visto todavía. Tal vez es ese padre que parece resignado, pero que en realidad está construyendo un legado de paciencia día tras día. Tal vez es esa madre que parece dura, pero que está protegiendo un corazón roto con una armadura de aparente indiferencia. Tal vez es ese hermano, esa hermana, ese hijo, esa hija que ustedes han etiquetado de una manera sin tomarse el tiempo de descubrir los imperios secretos de amor, de dolor, de esperanza que esa persona está construyendo en silencio. Si después de escuchar la historia de Don Abundio y Patricia sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como yo, no esperes 5 años como ella. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando, y dime, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estás viendo en las personas que más amas? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, a veces el amor más profundo se esconde detrás de la apariencia más humilde, y a veces la lección más importante de nuestras vidas llega disfrazada de la crisis más dolorosa que podemos imaginar. No olvides suscribirte, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, sobre los imperios invisibles que todos tenemos, y sobre el poder transformador de ver a las personas que amamos con ojos nuevos, con corazones abiertos, con la sabiduría de quien entiende que el amor verdadero no es ciego, sino que ve todo y elige amar de todas formas.